Me ha costado entender que tengo una discapacidad y la impresión que yo tengo de esto es que si tú ya te pones límites, digamos que estás retrocediendo y tú lo que tienes que hacer es pensar que vas a poder superarlos. Uno puede hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, pero al final es levantarse, que nadie es perfecto y que todo el mundo tiene sus dificultades. Lo único que no intentas es aquello que no puedes conseguir. ¿Qué te gustaría que la gente que nos esté viendo supiera sobre la parálisis cerebral? Lo más difícil es aceptarse uno mismo. Esto es así, o sea, la realidad es la que es. Todos los sueños que uno tiene por cumplir, por lo menos van a ser más fáciles de llevar, ¿no? Porque siempre tienes ayuda, siempre tienes un apoyo y sobre todo el saber que uno nunca estará solo. Yo creo que mientras haya vida, siempre hay esperanza, ¿no? Y las ganas de querer comerte el mundo, sobre todo, pues al final es lo que a uno, yo creo que le tiene que mantener con vida y sobre todo con ganas de superarse a uno mismo también, ¿no? Sino ya en diferentes ámbitos, personal y también profesional. Soy una persona muy, muy soñadora. Cada cosa que voy haciendo es una meta, ¿no? Y yo siempre quiero superarme y quiero hacer cosas que realmente que nadie ha hecho. Lo único imposible es aquello que no intentas y yo es lo que intento hacer cada día, la verdad. Qué guay. Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial. Tenemos con nosotros a Rebeca Linares y a su hijo Marc Casas, que lo tenemos aquí fuera de las cámaras, pero que luego saldrá en el podcast. Ella es una mamá, que tiene 2 hijos, uno con parálisis cerebral, el otro con TDAH, si lo he dicho bien. Y bueno, va a ser una historia de superación, pero también ha creado un centro clínico en el que se trabaja con terapias para las personas, niños y adolescentes, entiendo, con trastornos de neurodesarrollo. Entonces vamos a abordar todos estos temas, no solamente como una historia de superación, como madre, como hijos, sino también para ofrecernos esos conocimientos profundos sobre un tema tan importante como es nuestro neurodesarrollo. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Bien. Que vienes de Barcelona, ¿no? Sí, de Barcelona. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias por la invitación. Bueno, yo voy a ir muy al grano, Sí. Rebeca. Vale, yo te voy a preguntar, como madre, ¿cómo ha sido afrontar, ¿no? y llevar en tu vida pues 2 niños muy pequeñitos, desde entrada ya el mayor con parálisis cerebral, el pequeño con TDAH, que para quien no lo sepa es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí, subtipo inatento. Y subtipo inatento. ¿Cómo lo has hecho tan bien y cómo has abordado todo este tema que es tan complicado? Bueno, hacerlo bien, no sé si lo he hecho muy bien, pero al final es el amor que uno tiene como mamá hacia los hijos y querer que sean autónomos. O sea, para mí una de las cosas importantes era ayudarles a ir a superar hitos, ir superando cada etapa, pero que trataran de hacerlo por sí solitos. Siempre con el respaldo de mamá, pero por sí solitos. ¿Y cómo fue el momento, no sé si lo recuerdas, cómo fue el momento de que te dan el diagnóstico, ¿no? ¿Qué pensaste o cómo abordaste ese miedo? Bueno, era muy joven. La verdad que en el momento no lo entendí. O sea, cuando me dijeron que Marc tenía una hemorragia cerebral en el hospital, al principio no lo entendí. Hasta que lo vi que era tan pequeño y dije, bueno, sí. Mi marido también, o sea, los dos como no lo entendimos al principio. Era como no lo entiendes. Hasta que después te topas con la realidad y ves que es tan pequeño y lo ves con muchos cables y dices, sí, aquí hay un problema. Y bueno, al final es tirar adelante. En ese momento no piensas en nada, sino lo único que piensas es que tu hijo salga adelante. Eso es lo que nosotros, la sensación que tuvimos. Los problemas, quizás el aceptarlo o el darte cuenta vino después, no al momento del nacimiento. Claro. ¿Y del pequeño, a qué edad te diste cuenta que tenía...? Bueno, lo de David fue más complicado porque nosotros a los 5 años empezamos a ver que era muy despistado, se cansaba mucho, tenía mucho sueño y le hicimos muchas pruebas. Hicimos pruebas primero de sangre para ver si tenía anemia o no tenía anemia. Hicimos pruebas porque él desconectaba. Entonces hicimos pruebas de epilepsia porque a veces esas desconexiones son mini convulsiones. No había epilepsia.
lo llevamos al pediatra y nos dijo, bueno, puede ser que sea algo en el desarrollo, o sea, y esperamos años hasta que, bueno, una terapeuta ocupacional que trabaja con nosotros, que ahora ya no está en el centro porque falleció el año pasado, Filomena, nos dijo, mira, él tiene signos de alarma, tu hijo ronca. Entonces me empezó a hacer preguntas y yo, sí, creo que David ronca. ¿Por qué no lo llevas a un neurofisiólogo? Porque es que hay señales de alarma como que si no respirara y ese cansancio puede deberse a ello. ¿Vale? Lo llevamos al neurofisiólogo y nos dice, vamos a hacerle una prueba del sueño. Le hacen la prueba del sueño y resulta que hizo 29 apneas y saturaba el oxígeno al 82%. Entonces resulta que él tenía una hipoapnea obstructiva del sueño grave. Y nos dijeron, a él hay que operarlo inmediatamente. Lo operan y cuando lo operan, sí, ese cansancio disminuyó, pero estuvo sometido como durante años a esa baja saturación del oxígeno. Y era la causa del déficit de atención. En las pruebas del déficit de atención siempre salía, tiene TDA. Pero nunca se tomó en cuenta esta parte biológica orgánica que le estaba afectando. Entonces con él nos enteramos bastante más tarde, o sea, a los 9 años, a él la hipoapnea fue un lunes, el jueves lo operaron, sí, tenía 9 años, David. Tardamos. Fíjate que simplemente le ves cansado, ¿no? Sí. Con falta de sueño o con mucho sueño, ¿no? Sí. Y alguien de repente llega y te dice, bueno, que esto puede ser por Filomena, ¿no? Que consiguió dar un poco con la alarma, por lo menos, ¿no? Exacto. Y tú como madre también, darte cuenta de que no es normal que tu hijo esté cansado. Sí. Te digo esto porque es muy importante el hecho de que como madres darnos cuenta de pequeños detalles, ¿no? O señales que nos puedan indicar, ¿no? Que algo no está funcionando bien. Lo que pasa es que a veces te dicen, por ejemplo, lo que pasaba era, mamá, quédate tranquila, no estés tan ansiosa, no te pongas nerviosa. Y yo le digo, pero es que está muy, o sea, ¿y por qué desconecta? ¿Por qué? Porque sí, a veces le estoy hablando, está como... Claro, despistado. Claro, tan despistado. Bueno, pero tranquila, porque cada niño evoluciona a su ritmo. Ya. ¿Qué te hubiese gustado que te dijeran que no lo hicieron en ese momento? Que a lo mejor lo hubieses agradecido. Mirarlo a fondo desde buen principio. O sea, a mí me hubiese gustado que por ejemplo, con David, cuando empezó a presentar estas señales de alarma, que lo hubiesen podido valorar todo. Uh-huh. Y valorar esta parte biológica, no solamente la parte del neurodesarrollo psicológica, porque a él le pasaron unas escalas, incluso tomó medicación y no mejoraba con la medicación. Claro. Entonces me hubiese gustado que hubiesen mirado bien todo desde el principio. ¿Cuántas veces te peleaste con el sistema y cuántas veces sufriste impotencia? Muchas veces, porque he tenido con los dos. Claro. Con Mark, porque con una parálisis a un niño prematuro extremo de 830 gramos de peso, de 6 meses, que a los 2 años le digan, bueno, lo vamos a dar de alta y bueno, vamos a hacer un seguimiento periódico una vez al año, me pareció un poco fuerte y bueno, tuve que pelearlo. Igual que las terapias eran una vez a la semana y al final como que no te queda insuficiente, sí, ¿no? insuficiente, entonces tienes que buscarte la vida. Y con David, bueno, un poco más de lo mismo, porque es como, pero ¿por qué tienes que irte a la parte privada si estamos pagando impuestos, ¿no? Para que lo asistan, y que no, o sea, es como todo muy lento, muy tardío. Entonces, sí, peleas muchas con el sistema, tanto con uno con el otro, en diferentes situaciones. Y además ahí es que lidias con el tema de sé perfectamente que a mis hijos, bueno, a lo mejor en el caso de Mark, que tenía parálisis cerebral, ya lo sabías un poco de entrada, pero con David, que era más difícil el diagnóstico, ¿no? Yo creo que lidiabas ahí con la incertidumbre y el miedo como madre, porque dices, es que yo sé que a mi hijo le pasa algo y que no estamos dando con lo que le está ocurriendo, ¿no? Exactamente. Tú lo sabes como madre, ¿no? Sí. Aparte de esa intuición, ¿no? Instinto que tengas, lo estás viendo. Exacto. Y a nivel y decía, pero ¿será que hay un problema también de aprendizaje? Pero sin embargo, le ponías un problema de matemática y lo resuelve inmediatamente. Cuando está despierto, cuando estaba bien, era capaz de hacerlo todo. Entonces era ese cansancio extremo, uh-huh. Bueno, y el no dormir, la causa principal. ¿Alguna vez has sentido culpa? Y de ser así, ¿cómo la has transformado? Bueno, sí.
Con culpa, sí, cuando viajamos a Venezuela, cuando estaba embarazada de Mark, bueno, sentí culpa, pero en realidad no fue nuestra culpa, porque nosotros preguntamos a la doctora si podíamos viajar. Yo tenía 5 meses porque quería ver a la familia y me dice, sí, todo está normal, todo está bien. De hecho, me hizo una carta certificada conforme podía montarme en el avión y viajar. Iba 3 semanas a Venezuela y cuando estuvimos allí, claro, allí en Venezuela tenemos muchos amigos ginecólogos y la novedad era, bueno, vamos con mi amiga para que me vean. Y allí me dijeron, uy, algo no va bien aquí. O sea, no te han hecho el Doppler, este niño no está creciendo, no va a llegar a término. Rebeca, ¿cómo te han dejado viajar? Y yo, bueno, no sé, bueno, tengo el papel, estaba todo bien. Entonces, y era que no estaba bien, porque aquí no me habían hecho un control Doppler, que es una prueba para ver cómo pasa la sangre. No le estaba pasando y él no estaba creciendo. Entonces, allí en Venezuela sí me dijeron, mira, regrésate porque él no va a llegar a término, le vamos a madurar los pulmones porque va a ser prematuro. Ya allí me lo dijeron. Y cuando llegué aquí a España, al día siguiente que fui al hospital, bueno, ya me lo sacaron. Me dijeron, no, no está respirando lo suficiente. Y bueno, y a raíz de eso viene la hemorragia que él tiene, fue intrauterina. Lo sacan, bueno, y estuvo en cuidados intensivos 2 meses. Entonces, al momento cuando de toda la situación no estaba como en shock, no entendía, pero sí que la culpa vino después. Porque decía, ¿por qué fuimos a Venezuela, no? Mi marido y yo. ¿Crees que a lo mejor ese viaje fue lo que pudo hacerle esto a tu bebé? O sea, ¿te lo comentaron en Venezuela o no? No, en Venezuela lo que me dijeron era que no se había seguido el protocolo que tenían que seguir en la evaluación. Siempre te queda como la duda, ¿no? Exacto, pero siempre me quedó la duda porque sí, un ginecólogo te dice, puedes viajar. Porque entonces, aparentemente cuando te hacías las ecos estaba bien, ¿no? Todo estaba bien. Lo único que eran eco simple, nunca se hizo el eco Doppler. Entonces, y allí es donde, y en Venezuela quizás el protocolo cuando estás embarazada te miran, te hacen el eco Doppler, o sea, te hacen todo. Y allí fue donde detectaron el problema. Quizás si hubiese estado aquí, a lo mejor cuando veían que no tenía el peso suficiente, no sé, bueno, es que iba a ser prematuro igual porque no estaba pasando la sangre. Y Rebeca, ¿qué hiciste con esa culpa? ¿Cómo la transformaste? Lo digo porque esto seguro que le ha pasado a muchas madres en alguna ocasión, por lo menos tener ese miedo, incertidumbre de ¿habré sido yo? ¿Habré hecho algo mal? ¿No? Sí, bueno, al final son pruebas que te pone la vida, yo creo. O sea, sientes un poco de culpa, pero después yo creo que la vida te pone pruebas y hay que salir adelante. Hay que salir adelante, dejar lo malo atrás siempre y pensar en ir adelante, Eso yo creo que es lo más importante. Y una cosita importante también, ¿cómo has criado a 2 maravillas de hijos que tienes también sin olvidarte de ti misma? Porque al final, pues hombre, son 2 casos particulares, entonces, jolín, sí. Además los 2, entonces cuéntanos cómo lo has hecho. Bueno, no sé, yo como los he enseñado a que sean autónomos desde muy pequeños, creo que al principio sí es duro cuando son pequeños, pero ya cuando llega una edad que ellos empiezan, Mark ha llevado a su hermano al cole tuvo la responsabilidad en primero de bachillerato llevarlo al cole todas las mañanas. Entonces, como él ya llevaba a su hermana al cole, yo tenía como ese espacio en las mañanas para ir a caminar por la avenida Tibidabo, volver. Entonces tenía como mi momento, pero es quizás porque para mí era muy importante que fuesen autónomos. Entonces los he enseñado a ser autónomos. Los fines de semana que somos más dormilones y David quizás se para antes, bueno, él se sirve el desayuno, a veces le sirve el cereal a su hermano. Entonces yo creo que enseñar a los niños a que sean autónomos primero entender las limitaciones. Sí, tenemos estas limitaciones, pero dentro de las limitaciones, ¿qué puede hacer? Y ayudarlos a que sean autónomos para poder tener espacio. Sí. Porque tenemos que decir que ahora hablaremos con Marc, pero Marc ahora mismo ya está en segundo de Derecho, o sea que no solamente es autónomo, sino que además, bueno,
Va a dejar con la boca abierta, no digo más. Bueno, ¿y qué crees que has aprendido con estas discapacidades? Bueno, esta discapacidad. ¿Qué has aprendido sobre pues, el amor incondicional, la paciencia o la fe incluso? Bueno, el amor ya lo tienes porque eres madre. Hay que tener mucha paciencia, mucha constancia ante la discapacidad, no tener miedo, sobre todo no tener miedo, tirar adelante. Y sí que hay que tener fe a que con constancia, disciplina y amor, creo que se pueden lograr cosas, muchas cosas. Y sí estuve enfadada. Normal. Una vez, porque yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué nos tocó? Las preguntas las hacíamos los dos, porque éramos muy jóvenes, estábamos solos aquí en España. Pero bueno, al final dices, bueno, te tocó, tienes que tirar, ya está. Oye, Rebeca, ¿y tú crees que la sociedad cumple con el tema de la inclusión? O sea, ¿cómo te has sentido en todo este aspecto? Bueno, sí y no. Hay cosas, realmente nosotros hemos sido afortunados en el sentido, porque hablo con otras mamás, hemos sido afortunados porque mis hijos han ido a un colegio donde siempre los han tratado igual a Mar, siempre ha sido uno más de la clase, siempre, salvo el bachillerato. En la parte de yo creo que es cuando se hacen adolescentes donde encontramos los mayores problemas, porque quizás los jóvenes no están acostumbrados o quizás no sé, y eso ya lo explicará Mar mejor, pero siento que lo que a nivel social o lo que más duro ha sido quizás es ver cómo no todos los jóvenes están preparados para que pueden tener amistad con una persona con discapacidad. Yo creo que es eso. A nivel en general. Educativo. Educativo, sí. Bueno, otras mamás me dicen que no. Nosotros hemos tenido la suerte, pero sí que hablo por otras mamás. He conocido a muchas mamás que no. Sus hijos no van a los campamentos, pero es por una falta de recursos. Yo creo que el problema es si hubiese recursos, porque hablamos mucho de la inclusión, pero no hay recursos. Y si no hay recursos, no puede haber inclusión. Entonces, en este caso, yo creo que más que la sociedad como tal, porque quizás la sociedad está preparada, los adultos, también los chiquilines, los adolescentes hay que formarlos, enseñarles un poco más, pero creo que si hubiesen los recursos, se hablaran, se dieran charlas y luego los recursos asistenciales para que ese niño pueda hacer todas las actividades igual que todos los demás, sería más fácil. Entonces yo creo que a nivel social es falta de recursos. ¿Y crees que estos temas se deben de abordar desde la infancia? Porque ¿qué repercusiones tiene tanto para los niños que a lo mejor tienen compañeros o hermanos con este tipo de discapacidades o para los niños incluso que la viven en sus colegios o en sus institutos? Sí, o sea, esto se tiene que abordar desde que son muy pequeñines. Lo que pasa es que como también los diagnósticos son tardíos, pero cuanto antes abordes el problema, yo creo que es mucho mejor. Y hablarlo. No tener miedo de decir qué pasa o qué tiene. Sé que es difícil porque hay un proceso que uno pasa de duelo. Me recuerdo que nosotros sabíamos que había una parálisis cerebral desde el momento del nacimiento. Sin embargo, sacamos la tarjeta de la discapacidad de Mar cuando tenía 5 años, porque no lo aceptábamos al principio. Entonces, y ahora, una de las funciones que hago en mi trabajo, además de hablar con las mamás, es decirle, no tengas miedo a decir qué pasa. La tarjeta de discapacidad, al final, esto es un trámite, pero que le va a dar muchas ventajas. Lo que pasa es que es una palabra muy grande, discapacidad, muy fuerte. Pero no pasa nada. No pasa nada, es un papel, es un trámite, una palabra quizás administrativa, es un trámite más, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque yo creo que al final es lo que le va a ayudar a ser autónomo como a día de hoy es Marc, ¿no? Y David. Y sobre todo yo creo que es algo tan difícil de integrar, ¿no? Los padres cuando vemos que algo no funciona bien, ¿no? En nuestros hijos ya nos preocupamos a la mínima, pero cuando yo creo que empezamos a ver que realmente
puede ser una discapacidad, como que ya el miedo nos envuelve Sí. y es muy difícil accionar, pero es ahí cuando hay que hacerlo, ¿no? Exacto. Y de llevarles desde bien bebés a un profesional que Sí. le evalúe, ¿no? Sí. Y que, bueno, pues que se ponga en manos de Sí. gente que entiende que eso al final lo que les va a hacer es esto, ¿no? Ayudarles, porque yo Exactamente. cuanto antes trates el problema, es mucho mejor. Nosotros tuvimos la suerte, bueno, que tengo un tío que es neurólogo y me decía siempre, Rebeca, la plasticidad cerebral es muy importante. Muy Aunque tú importante. tengas, el cerebro esté así, si tú estimulas desde ya, cambias el pronóstico. Y ha sido así, un poco. ¿Qué es lo que cambiarías del sistema educativo y sanitario si pudieras? La prevención. Hay que cambiar la prevención, o sea, ahí faltan protocolos de prevención. Cuando tú ves señales de alarma en un niño que tiene 18 meses, ves señales de alarma, tienes que inmediatamente comenzar a buscar por qué, la causa, no tratar, sino buscar la causa para poder tratar. Pero fíjate, Rebeca, que hay veces que son señales muy sutiles, ¿no? El que esté un poco despistado, el que esté cansado, el que ande de puntillas, por ejemplo, Pero ¿no? es una señal de alarma porque no entra dentro del desarrollo normal del neurodesarrollo. O sea, hay unos ítems que los niños tienen que cumplir a medida que van pasando las etapas, a los 6 meses, a los 8 meses, a los 12 meses tienes que hacer esto. Cuando no logras conseguir ese ítem, bueno, tú puedes decir, ¿ha sido prematuro? No, porque cuando son prematuros también Puede se ser. aplica la edad corregida. No es prematuro, bueno, algo pasa. Entonces, fijarse en estos detalles y no dejarlos de lado, sino ver qué está pasando. Claro, por eso es tan importante las charlas, ¿no? Sí. Y la concienciación Exacto. hacia los padres y saber en cada momento los padres cómo ha de ser su desarrollo, ¿no? Exacto. Porque muchas veces lo achacamos, eso es normal, son Sí, niños, sí. no, es que están creciendo, ¿no? Sí. Bueno, ya, pero es que esto concretamente, lo Sí. que acabamos de decir, es una señal de alarma, ¿no? Exacto. Rebeca, ¿cuál dirías que ha sido el momento más duro o momentos más duros de tu vida con todo este proceso? Los momentos más duros, bueno, uno, creo que ya lo dije, cuando tuvimos que aceptar que había una discapacidad, que una profesora nos dice, Rebeca, hay que sacar la tarjeta de discapacidad porque en primer grado ya no, para que pueda tener las adaptaciones curriculares, va a ser más fácil. Y nosotros, no, pero no hace falta. No, pero entonces ella nos decía, pues seguramente van a tener para poder aparcar mejor, va a tener una adaptación y nosotros, no, pero no hace falta. Entonces como, bueno, fue tanto porque lo veíamos que ya caminaba, porque a nosotros nos habían dicho, Mar no iba a hablar, no iba a caminar y prácticamente iba a ser un vegetal. Eso fue lo que nos dijeron cuando nació. Entonces, claro, ya cuando tiene 5 años que ves que habla, que cognitivamente está bien, que camina con dificultad, pero que camina. Entonces, claro, pero había una discapacidad. Aceptarlo fue para mí lo más difícil con Mark. Y con David fue el miedo que tuve al principio cuando había que estaba muy despistado y que hacía esas desconexiones. Tuve muchísimo miedo porque pensé que era epiléptico, que por suerte no, pero tuve ese miedo. Entonces, esos han sido como los momentos más duros. Y después, ¿cómo salir adelante? Bueno, buscar ayuda de un profesional. Siempre hablar cuesta muchísimo. A mí me costó, bueno, de hecho yo con la familia, con el único que hablaba era con mi tío, que era neurólogo, pero con la familia nunca hablamos de lo que estaba pasando, aunque era evidente, pero no lo hablábamos. Entonces al final tuvimos que estar en manos de un profesional porque yo estuve un poco con depresión, tuve ansiedad, pero sobre todo depresión. Pero la depresión vino cuando ya él estaba bien, sino es como, bueno, que sale todo y me imagino que todo me producían ganas de llorar, pero claro, bueno. No tuvo que ser fácil para nada. No. Bueno, y todo esto que te ha ocurrido, ¿no? Te han dado las fuerzas suficientes para crear un centro que se llama Therapy Kids. Sí. Es un centro clínico en el que se trabajan con terapias para abordar los trastornos en el neurodesarrollo. Sí. Cuéntanos qué te hizo plantearte crear este centro y, bueno, y en qué se basa todo lo que hacéis. Sí, el centro en principio nace de la experiencia personal porque estaba cansada de ir a un lugar
hacer fisio, otro lugar hacer logopedia, otro lugar para psicología. Entonces quería que estuviesen todas las terapias en un mismo lugar. Y en el año 2013, bueno, después de esta depresión que tuve, mi marido me dice, Rebeca, ¿por qué no abrimos un centro que tenga todas las terapias que Mar necesita? Lo ayudamos a él y ayudamos a otras personas. Y así tú no tienes que viajar, porque íbamos a Venezuela, íbamos a Sevilla, después aquí en Barcelona. Era muy, muy cansino la situación, que tuviese todas las terapias. Y bueno, decidimos primero, empezamos con la asociación. Lo que pasa que al ser asociación no te tomaban en cuenta, no daban la rigurosidad que queríamos que tuviese clínica. Y en el año 2022 fue cuando abrimos eTherapy Kids. Y Therapy Kids era como, ¿por qué nos especializamos ya en neurodesarrollo? Ya por David. Porque creíamos que la evaluación diagnóstica no se estaba haciendo, o sea, se hace como muy lo vemos que es como muy a la ligera. O sea, pasan a veces escalas o a veces se basan en la simple observación y creemos que para hacer una evaluación diagnóstica tiene que ser un poco más riguroso. Entonces las dos, bueno, Therapy Kids es parte de la experiencia personal y de una necesidad, de algo que no encontramos y como no lo encontramos lo tuvimos que crear. Uh-huh. ¿Qué es lo que no encontrasteis exactamente en el sistema convencional que sí que abordáis en el Therapy Kids? Primero, que estuviesen todas las terapias en un solo lugar. Segundo, que el trato fuese humanizado. Tercero, que se entienda al padre y a la mamá, al papá y a la mamá, mamá y papá, porque tratamos solo al niño, pero por detrás hay una familia, unos hermanos que también sienten, que sufren. Entonces nosotros lo que intentamos es hacer ese acompañamiento global. Luego, falta también la coordinación con la escuela. Tienes que darle pautas a los profesores. Nosotros estamos trabajando esto aquí en sesión. En casa, papi y mami, haced esto. Escuela, haced esto. Entonces, si todos trabajan de forma circular y coordinada, vemos resultados. Entonces, ¿qué es lo que no encontré? Esto. ¿Y qué es lo que nosotros ofrecemos? Pues esto. Muy bien. Y Rebeca, me has comentado también fuera de micro cuando hicimos la videollamada que este centro se basa, ¿no?, en terapias con base científica real y de forma integrativa. Especifícanos y profundízanos un poquito más sobre esto, porfa. Sí, nosotros a raíz de, bueno, de toda la experiencia que vivimos con David, empecé a escribir primero empecé a investigar sobre el modelo biopsicosocial y a partir de allí empecé a escribir un protocolo y un modelo que se llama BPS Connect, que es la correlación de los datos biológicos, los datos psicológicos y los datos sociales. ¿Qué quiere decir los datos biológicos? Primero que tenemos que evaluar la parte médica del niño, cómo está, porque nos dimos cuenta que hay 5 sistemas que se tienen que evaluar en el niño que pueden generar sintomatología comórbida con los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, el sistema oftalmológico, cuando un niño no ve bien, el otorrinolaringológico, cuando un niño tiene apneas, ronca, esto se tendría que mirar, porque también la sintomatología es TDA, el sistema, la microbiota intestinal, el sistema digestivo, porque suelen ser niños más movidos, porque no entienden qué está pasando, entonces, y muchas veces tienes malestar en el estómago. Luego el sistema neurológico, evidentemente, que hay que evaluar. Entonces, nosotros hacemos como un checklist de 100 preguntas, entonces donde evaluamos el estado de salud. Después pasamos una prueba epigenética, un test de optimización epigenética que nos dice las deficiencias que pueda tener los niños en ciertas vitaminas, minerales. ¿Por qué? Porque también una deficiencia de hierro, un niño que está anémico, entonces también es un niño que va a estar más cansado, un niño que quizás va a tener dificultades en el aprendizaje. Entonces evaluamos exposición tóxica, evaluamos todo esto. Una vez que tenemos la parte biológica, está bien o no, aquí hay señales de alarma, vamos a tratarlo. Después la parte psicológica, que es todos los ítems del neurodesarrollo, también se hacen unos checklists que van en función de la edad del niño. De 0 a 3 años, de 3 a 5 años, y aquí evaluamos todas las áreas, cómo está el lenguaje y su comunicación, el procesamiento sensorial, las habilidades sociales, la regulación emocional, el desarrollo motor.
todos los niños tienen que cumplir unos ítems del desarrollo por rangos de edades. Si este niño tiene señales de alarma, también hay que mirarlo. Entonces lo contrastamos, lo correlacionamos con los datos biológicos para saber si hay la parte biológica puede estar causando esto. Y después también pasamos las escalas diagnósticas propias para un trastorno del neurodesarrollo. Y después evaluamos la parte social, que es los padres, qué está pasando en el entorno familiar, si algún papá ha sufrido depresión, si ha tenido ansiedad, si están divorciándose, si hay situaciones disruptivas, y el entorno escolar, porque muchas veces el aula de clase no está adaptada, muchas veces quizás el entorno no es el más adecuado, o hay problemas también a nivel escolar. Entonces esto lo que hace es que el niño tenga conductas disruptivas y es sintomatología comórbida con otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces correlacionamos la variable biológica con la psicológica, correlacionamos la variable psicológica con la social y correlacionamos la variable biológica con la social, porque también, por ejemplo, si en la prueba epigenética nos sale que el niño tiene bacterias, parásitos, entonces aquí hay también un componente social importante, ¿no? Entonces, para hablar con los papás, hay que tener con el higiene, hay que tener cuidado con esto, vamos a tratar esto. Entonces, por eso es importante correlacionar todas las variables. Y ese es el modelo BPS Connect, que es nuevo. La investigación, iniciamos una investigación el año pasado, en el mes de noviembre del año 2024. El primer resultado lo tuvimos en enero con 25 niños, una muestra de 25 niños, y los resultados fueron sorprendentes. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque el 75% de los niños tenían deficiencias nutricionales. ¡Hala! Luego, el 82% de los niños y las familias evaluadas habían dificultades, los padres, estrés parental, mucho estrés parental. Y claro, no tenían apoyo a nivel de rutinas familiares y apoyo social. Entonces, cuando los papás están estresados, también al final tú transmites el estrés a los niños. Y luego también otra cosa que nos llamó mucho la atención es que un 32% de los niños por ejemplo, habían signos de alarma a nivel neurológico que no han sido evaluados por el médico. Entonces, esta investigación sí nos ha dado Sinceramente datos. me parece fascinante que podáis hacer ese abordaje tan profundo, porque estoy súper de acuerdo contigo en el que hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Y me encanta que los pongas en el podcast, porque creo que así por lo menos hay un clic, ¿no?, en las personas que nos estén viendo de, vale, pues, ostras, no había tenido en cuenta esto. No porque no quieran, sino porque a lo mejor lo desconocen, ¿no? Pues no había tenido en cuenta de que la microbiota está totalmente interconectada con todos estos aspectos, o que a nivel biológico, ¿no? También trabajáis con el tema de la epigenética. Si puedes profundizarnos un pelín también sobre esto, que es tan importante. Sí, nosotros hacemos estudios de optimización epigenética. Es un test que se hace con una muestra de cabello, y en este caso lo que el test nos da información es sobre las deficiencias, o sea, nos da 3 niveles para optimizar. A nivel de alimentación, todo lo que son vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos, porque al final lo que comemos, o sea, al final modifica la genética al final. Luego evaluamos la exposición tóxica, metales pesados. Por ejemplo, tuvimos 3 casos de niños que nos llamaba la atención porque salía exposición tóxica al plomo. Y nosotros cuando empezamos a ir a abordar, ir un poco más allá, resulta que la familia, cuando nos explica, vivían en pisos como muy antiguos, donde las tuberías son súper, de estas que son muy, entonces el agua, ellos tomaban todo el tiempo agua no en botella, del grifo. Exacto. Entonces muchas veces esa agua, sí, las tuberías son de estas muy antiguas que no se han renovado, entonces todo eso te lo estás tomando, se lo estás dando al niño. Entonces, bueno, en este estudio lo que miramos es esto, la exposición a metales, el microbioma también, cómo es el microbioma. Y bueno, con toda esta información que nos da el informe epigenético, nos da señales también de alarma. En rojo, cuando hay que optimizar, o sea, este niño tiene deficiencia. Es importante decir que el estudio epigenético nos da información celular.
Entonces, hay señales de alarma y es preventivo. Nosotros si vemos que la señal de alarma es muy elevado, mandamos a la familia, derivamos a hacer un estudio bioquímico en sangre. Cuando el problema sale en sangre, tenemos un problema real. Cuando es a nivel celular, nosotros podemos trabajar, modificamos la alimentación, podemos suplementar y en un periodo de 3 meses podemos volver a hacer el estudio epigenético y vemos qué ha pasado, ¿no? Pero cuando hay tantísimos niveles en rojo de deficiencia y después la familia en la entrevista nos dice, es que no come, entonces sí que mandamos a hacer pruebas ya bioquímicas porque el análisis en sangre nos dice verdaderamente aquí hay un problema, hay que tratar urgentemente. Claro. Madre mía, yo el otro día estuve leyendo, que te lo he contado antes, que, por ejemplo, nosotros nacemos con una genética, ¿no? Y solamente el 20 o el 30% de esta genética puede influir en ti, ¿no? Sí. Tenemos como, digamos, un 70% de margen para trabajar en ello, ¿no? Y que está totalmente ligado con la función del hígado de la metilación, porque es la que se encarga, ¿no?, de eliminar toxinas, etcétera, y que podemos cambiar el ADN. O sea, bueno, yo me quedé loquísima con esto, o sea, la importancia que tiene el tema de la epigenética, ¿eh? Y exacto, y lo que comemos, la exposición tóxica al medio ambiente, o sea, es que es eso. Básicamente, no le estamos dando importancia a la nutrición, pero es porque súper si importantísimo. Tú te estás alimentando mal, estás llenando de tu cuerpo de toxinas y tu hígado se sobrecarga, ¿no? No realiza bien la función que tiene que hacer, no puede eliminarlo y por tanto se queda ahí y tienes como más probabilidades de que esa genética que a lo mejor no quieres heredar, la tiene, ¿no? Se active, digamos. Exacto. Igual cuando comes muchísimo dulce, azúcar, también esto va al colon. El colon es el segundo, el intestino es el segundo cerebro y hay muchísimas investigaciones. Y como papás no nos damos cuenta, pero es tan importante darle frutas, verduras, y aunque los niños no la toleren, bueno, hay que disfrazarla, hay que mirar la manera de cómo hacer que una tortita de una verdura sea apetecible para el niño a través porque hay niños que el problema es que tienen mucha selectividad alimentaria, entonces no les gusta ver el color rojo. Bueno, vamos a utilizar qué cereal podemos usar para hacer una tortita de color blanco y poner, pero que sea sano, porque al final todo el azúcar, este azúcar también, si no la metabolizas correctamente, bueno, todo esto va al microbioma, afecta a la microbiota. Y esto a nivel de sintomatología del niño, más movido, malestar. Luego, a nivel cognitivo, los procesos cognitivos son mucho más lentos porque cuando le das un exceso de azúcar, se ralentiza la velocidad del procesamiento a la hora de producir incluso hasta el lenguaje. Está claro que tenemos como que, digamos, hacerlo tipo juego con ellos, ¿no? Y luego aparte también que también lo entiendan, ¿no? Hay cuentos ahora, y el otro día estábamos leyendo uno que nos dijo una amiga, que es algo así de bichitos sanos sanitos o algo así, y te explica totalmente cómo funciona tu microbiota y lo hacen de forma que los niños lo entiendan, ¿no? Incluso Leo dijo, mamá, las galletas tienen azúcar, entonces no es bueno para, ¿sabes? O sea, que fíjate que no la importancia que tienen el hacerlo creativo con los niños para que lo comprendan, y más a lo mejor si tienen, no que sé, alguna deficiencia, pues sí que es necesario, ¿no?, como diversos abordajes para que ellos también pues vayan, ¿no?, funcionando de forma, pues eso, que sea bueno para ellos. Sí. Y Rebeca, ¿en qué casos has visto un cambio radical desde este enfoque multidisciplinar? ¿Hay alguna historia, algún caso que quieras comentarnos que te haya llamado especialmente la atención? Mucho. Sí, tenemos el caso de una mamá de unos gemelos. Ella estuvo dentro de la investigación y a esta mami se le dieron muchas pautas. Primero, dentro de del ámbito biológico, nutricionales, ¿no? Comer, con respecto a los hábitos, las rutinas también. Luego, los hábitos y las rutinas de ellos como familia también. Y luego el niño hacía 3 sesiones de tres tipos. O sea, se trabajó el procesamiento sensorial, trabajamos las funciones ejecutivas, se trabajó el lenguaje y la comunicación. Bueno, este niño, él comenzó el año pasado, en el mes de mayo del año 2024. Entran en la investigación en noviembre del 2024. Las pautas, los resultados de los estudios y las pruebas
estuvieron en diciembre, en enero entran dentro del protocolo biopsicosocial. Esta familia, el niño en el mes de mayo se dio de alta. ¡Qué fuerte! Porque hizo muchísimos cambios. Muchísimos cambios. Claro, un niño que la mamá ha tenido la suerte, no todas las mamás lo tienen, pero esta mami no ha pedido la reducción de la jornada. No, perdón, esta mami ha pedido una baja. Entonces ha podido estar con sus niños siempre. Entonces, claro, hay detrás un trabajo de la mamá, aparte de las terapias. Bueno, ella está detrás con la alimentación. Es que ella es un ejemplo porque las tortitas que hace le pone ojos, boca, Claro. y de espinaca, pero era tan divertido que los niños les hacía gracia, incluso a los demás niños que lo ven les hacía gracia y lo comen. Fíjate. Entonces este niño ha hecho una evolución increíble y ahora tiene su segundo porque los dos fueron diagnosticados con TEA. En un principio, uno de los gemelos ha sido dado de alta y tiene una evolución muy favorable. Y el segundo, bueno, es tanto porque también es una mamá que ha tenido que luchar mucho contra el sistema. Digo, especifico, TEA es trastorno espectro autista. Autista, sí. ¿Vale? Para que la gente que nos Sí. entienda. Sí. Esta mamá tuvo a 2 nenes con Sí, TEA. gemelos, sí. Entonces, uno ya ha estado de alta del centro, el otro continúa, pero el otro también porque, aparte de esto, también hay un tema a nivel auditivo. Y bueno, es una mamá también que ha tenido que pelear mucho porque ella decía, algo no pasa, algo está pasando, siento que no escucha, pero ¿por qué no atiende? Le hicieron un drenaje, después le pusieron audífonos. Ahora nosotros hemos detectado que hay una dispraxia, entonces peleas también para que la atendiera un neurólogo porque la producción de lenguaje ya no va más allá del TEA, sino que hay algo más. Entonces, bueno. Me llama especialmente la atención de que digas pelea, ¿no? Para que la atienda un neurólogo. Sí. O sea, Sí, por un eso poco digo sí, que... sí, porque el sistema público va muy lento, y los niños cuando son pequeños es cuando tienes que no puede ser lento, es que no puede ser Ya. porque las cosas que tú tratas cuando son muy pequeñines puedes ver soluciones alternativas por la misma plasticidad. El cerebro es plástico toda la vida, pero los procesos de mayor plasticidad cerebral se producen los 6 primeros años de vida. Y luego las grandes podas neuronales también en los primeros años de vida. A mí me entristece porque en el fondo yo entiendo, ¿no? Que la seguridad pública, el servicio público está colapsado, que hay que van desbordados. Yo lo puedo entender, pero entonces habrá que empezar a hacer cambios, ¿no? Sí. O no sé, modificaciones que ayuden a que eso deje de ser así, porque al final estoy conociendo muchos casos que me dicen esto, ¿no? Es que me han dado cita para dentro de 6 meses, pero si tienes una clara señal de que algo no está funcionando bien, puede ser algo grave, ¿no? Y 6 meses hasta un año. Claro, también claro. hemos tenido casos. Claro, o sea, y en el caso de estos niños, fíjate que cada segundo es importante, ¿no? Para accionar. Entonces, es difícil, ¿eh? Sí. Y me entristece en cierta manera bastante. O sea Sí. que... ¿Cómo se miden los progresos de los niños? O sea, es decir, con herramientas, observación clínica, acompañamiento familiar, ¿cómo lo hacéis? No tenemos escalas, o sea, nosotros pasamos al inicio un checklist porque me gusta mucho los datos objetivos, no me gusta, sí, es muy importante la observación, pero creo que para saber cómo es la evolución tiene que ser muy objetivo. Yo me acuerdo que cuando Mark era pequeño, que iba a hacer fisio, me decía, va mejorando la fisio, pero ¿cuánto va mejorando? O sea, porque claro, yo estoy en el día a día, entonces una de las cosas cuando abrimos el centro era, para mí es importante saber cómo es la mejora a nivel motor. Entonces pasamos escalas, por ejemplo, el gross motor, para saber en qué nivel está, si en el 1, en el 2, en el 0, en el 3. Por ejemplo, el movimiento, cómo es el rango articular, para saber cuánto puede abrir las piernas, ¿no? Entonces, vale, no hay tanta flexión o no hay tanta, o sea, no mueve tanto hacia adentro de la pierna. O sea, eso lo puedes ver con herramientas. Luego, como tenemos ya el protocolo creado, nosotros pasamos este checklist al principio. Después, a los 3 meses, volvemos a evaluar el neurodesarrollo con el mismo checklist porque se plantean objetivos cada 3 meses con vistas a 1 año. Y después a los papás pasamos el checklist social no cada 3 meses, sino cada 6 para no agobiar. Y a los 10 meses
que es cuando generalmente acaba un curso escolar, porque siempre es de septiembre a junio, de septiembre a julio, volvemos a pasar las escalas. Muy bien. Entonces, para saber cómo ha sido la evolución del niño. ¿Qué mensaje te gustaría mandar a las mamás que nos estén viendo que se encuentran en una situación como la tuya o similar? Primero, si ven signos de alarma, no esperar, preguntar, buscar la causa y qué está pasando. Después, si ya tienes el problema, si ya te han dicho el diagnóstico, pues el diagnóstico hay que tirar adelante, no pararse por el diagnóstico, aceptarlo. Es muy importante aceptarlo para poderlo ayudar, hablarlo, decir qué tiene, abordarlo y luego no tener a tu hijo en una burbuja de cristal. Ya. No hay que, porque hay que tratarlos igual, poner límites, hábitos, rutina, disciplina, no tener pena, porque si tienes pena de tu hijo, no le ayudas. Y a las mamás de Therapy Kids, tenemos muchas mamás que sé que tienen pena, entonces lo que digo es no tengan pena, hay que poner límites, tu hijo es uno más, igual, funciona de manera diferente, pero aunque funcione de manera diferente, trátalo igual. Eso es lo que puedo decir. Enhorabuena, Rebeca, porque vamos, ahora vais a ver quién es Marc, su hijo mayor que tiene parálisis cerebral. Y a mí es que directamente me entusiasmó su historia, porque fue él que me escribió un email y me quedé alucinada, con palabras grandes, alucinada del mensaje que me mandó. Así que enhorabuena, Rebeca, lo has hecho muy bien. Estáis haciendo una gran labor en Therapy Kids y de verdad creo que se puede trabajar muy bien con los niños y con los papás y con toda la familia. Y pondremos en la descripción toda la información sobre este centro, sobre tus labores y nada, y le podéis preguntar todo lo que queráis. Gracias. Bueno, Rebeca, te voy a hacer las preguntas personales que le hacemos a todas las personas que pasan por aquí por el podcast, porque no te vas a librar, claro que no. Cuéntanos cuál es tu momento Zen Vibes. Yo creo que sí, para mí cuando los veo a mis dos hijos que están jugando, que se abrazan, que no sé, que juegan, que comparten, es como para mí lo máximo. Bonito. Lo máximo. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Qué sueño me queda por cumplir. Es que, no sé, me gusta vivir el día a día. Me gusta vivir el día a día, me gusta vivir el presente porque como nunca sabes qué va a pasar, o sea, por la situación que me ha tocado vivir a mi marido, a Marcos y a mí, o sea, he de decir que yo he tenido la gran suerte de tener el apoyo de Marco porque no es fácil, muchas parejas se separan y él ha estado al pie del cañón. Entonces, yo creo que, no sé, vivir el día a día, no puedo decir un sueño que me falta por cumplir porque... No sé, tenemos muchos sueños, tenemos muchos, pero prefiero vivir el día a día. Muy bien. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? A mi yo de los 18 años. Qué difícil. A mi yo de los 18 años, bueno, que te puedes encontrar muchas sorpresas, que hay muchas sorpresas y bueno, sorpresas que pueden ser duras o no tan duras. Muy bien. Un viaje imprescindible. Pues me encantaría que mis amigos de aquí de España conocieran Venezuela. Ah, oye, a mí me han dicho que es un país increíble. Creo que está muy mal ahora, pero para mí eso me encantaría. Eso exactamente. O sea, que es increíble. Lo que pasa es que la situación Sí. a veces... un libro que... Bueno, perdón, un hobby que quieras... un hobby que tengas. Leer. ¿Te gusta leer? Me gusta leer. Ay, me gusta leer. Antes me leía mucho de sociología política, ahora leo mucho de neurociencias. Muy bien. Pues recomiéndanos un libro ya que estás. Mira, hay uno que se llama El cerebro infantil, una gran oportunidad de José Antonio Marina. Muy bien. Después hay otro que se llama El cerebro es modificable de Uta Frich. También, bueno, todo un poco en relación a Genial, esto. sí. Sí. Fenomenal. Pero para los papás, El cerebro infantil, una gran oportunidad de José Antonio Marina es un libro que es fácil de entender y que habla mucho de la plasticidad cerebral, del entrenamiento, justamente de la estimulación y de la constancia. Qué guay. Pues lo dejaremos en la descripción para que
quien le interese pueda tener el enlace ahí, al momento, para poder comprarlo. Muchas gracias, Rebeca. Gracias de corazón por haber venido y por haber disfrutado tanto de una conversación contigo. Y gracias a ti, de verdad. Pues muchas gracias, Rebeca. Vamos a dar, si quieres, paso a Marc para que podamos hablar con él un poquito también. Y vais a flipar. ¿Vais a flipar? Vale. Hola, Marc. Marc Casas, hijo de Rebeca, el mayor, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y nada, muy bien. Muy contento. Marc, como hemos comentado antes, nació con parálisis cerebral y está estudiando actualmente segundo año de Derecho, ¿no? Así es. La correcto. carrera. Cuando eras niño y te diste cuenta de que a lo mejor quizá no podías hacer lo mismo que los demás niños, ¿qué sentiste? ¿Cómo gestionaste esa parte interna de ti? Y bueno, yo lo que sentí en un primer momento sobre todo fue impotencia, ¿no? Porque ya cuando te das cuenta de que quizá no puedes hacer lo mismo que los demás, lo puedes hacer de una manera diferente, claro, te impacta porque tú ves que todos los demás, o la mayoría, hace cosas que quizá tú no puedes hacer. Entonces, claro, el primer momento sí que da impresión, pero es empezar a trabajarlo y sobre todo aceptar que yo lo puedo hacer aunque me cueste, y siempre hay muchas maneras de hacer las cosas al final. O sea, es decir, que tú a lo mejor dices, vale, porque eso es muy difícil llegar a ello, ¿no? De decir, vale, yo sé que a lo mejor tengo más dificultades, pero lo voy a conseguir. Eso es mucha fuerza de voluntad, ¿no, Marc? Sí, yo creo que al final todo esto con el tiempo sí que lo he trabajado, porque me ha costado entender que, bueno, que tengo una discapacidad y al final, quieras que no, pues se puede notar más o menos, y la impresión que yo tengo de esto es que uno no puede tener barreras o límites, porque al final, si tú ya te pones límites, digamos que estás retrocediendo, porque al final la sociedad como tal ya te pone límites, entre comillas, y tú lo que tienes que hacer es pensar que vas a poder superarlos. Tú tienes que ser más que los demás, tienes que esforzarte quizá un poco más que los demás para poder llegar, o al menos intentarlo. Pues claro, yo lo que siempre digo es que lo único que no intentas es aquello que no puedes conseguir. Entonces, al final, por intentarlo, que no pasa nada al final, ¿no? Porque uno puede fracasar, uno puede hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, que me ha pasado un montón de veces, pero al final es levantarse después de cada caída. Al final es pensar que nadie es perfecto y que todo el mundo tiene sus dificultades al final, ¿no? Que se ven más, que se ven menos, pero cada uno es un mundo y al final la vida pues te enseña muchas cosas y bueno, es un proceso que al final, con el tiempo, pues yo creo que he aprendido al final, y también gracias a mis padres, que me han enseñado sobre todo a no rendirme, sobre todo a luchar por mis sueños. Qué guay. Mira, te voy a decir una cosa, lo que has dicho ahora es muy sabio, porque es cierto, ¿no? Cada persona es un mundo, todos tienen sus limitaciones, y hay veces que incluso las personas que no las tienen ya de por sí, se las ponen, ¿no? Entonces, has dicho algo como muy curioso, y es que toda la sociedad ya de por sí te va a poner limitaciones. Si tú encima te las añades, como que te va a costar mucho más. Y he de decirte que yo empecé estudiando Derecho y no terminé el primer año, y tú sí. Así que empezamos con eso, ¿eh? Marc, ¿alguna vez has sentido que tu cuerpo es tu enemigo? Sí, muchas veces he sentido que es mi enemigo. Sobre todo por el hecho de que ya no solo por hacer las cosas diferente o no poder hacerlas igual que los demás, sino porque yo también me veo diferente. También veo que, claro, mi cuerpo es diferente, y claro, yo al tener limitaciones, pues sí que digo, ostras, esto, no sé, es mi enemigo al final, porque si fuera normal, entre comillas, yo podría hacer todo, pero al final no es así. Al final mi cuerpo, de hecho, es el que me permite hacer todo. Al final mi cuerpo pues podrá funcionar diferente, pero sí que me ha permitido también a veces hacer cosas que creo que mucha gente pues quizá no entiende, o quizá les gusta más, ¿no? Yo creo que es sobre todo el proceso más de las emociones, ¿no? De sentir, vale, yo puede ser que mi cuerpo sea diferente,
pero yo con mi cuerpo sé hacer todo más o menos igual que los demás. Al final es aprenderlo. Y yo creo que mi cuerpo pues es igual que el de los demás, ¿no? Al final no creo que haya nada que diga, ostras, me parece muy diferente. Al final es mi cuerpo, lo tengo que querer. Claro, sentir agradecimiento, ¿no? De toda la Sí. cantidad de cosas que puedes hacer con él. Sí, porque al final, o sea, todo lo que estoy viendo realmente ya es algo bueno, que siempre he querido, porque no mucha gente que tiene pues mi misma condición puede vivir, ¿no? Y para mí esto es algo increíble, la verdad. O sea, el hecho de poder estar haciendo lo que estoy haciendo, la verdad, yo creo que, bueno, esto me cuesta decirlo, pero creo que poco a poco voy entendiendo que, bueno, me estoy superando en las cosas que estoy haciendo y para mí es lo más importante, estar sobre todo orgulloso de lo que soy. Lo tienes que estar porque aparte de que yo creo que ha sido un trabajo muy, muy profundo a nivel interno, estás logrando un montón de cosas. Sin ir más lejos, el venir al podcast, el contar tu historia, que puede ayudar a mucha gente que está como tú. ¿Me entiendes? Así que gracias por venir y por darnos el placer de hablar contigo. Y oye, Marc, ¿qué te ha dolido más? ¿El hecho de las limitaciones físicas de las que hablas o que otros pudiesen percibir que tú no podías ser capaz de hacerlo, de hacer cosas en tu día a día? Yo creo que yo desde dentro, creo que sobre todo mis limitaciones, ¿no? Porque al final los demás pueden tener una opinión de mí que puede ser buena o mala. A mí la opinión de los demás siempre me ha importado, pero yo lo que siempre me he fijado realmente es, sobre todo es mi físico, ¿no? Y siempre estaba muy obsesionado que, vale, tengo que hacer fisio, tengo que cambiar, tengo que intentar caminar mejor, porque al final la gente realmente puede pensar que yo pues puedo hacer cosas igual que ellos, pero lo que la gente realmente se fija y te va a juzgar más es por el físico que tienes, ¿no? Porque al final tú no sabes si una persona con silla de ruedas puede escribir un libro, ¿no? Al final depende de la persona y yo creo que es lo más subjetivo porque cada persona tiene su opinión y esto, pues claro, es totalmente respetable, pero justo hablando de esto, también creo que la gente tiene que cambiar un poco el panorama y decir, vale, pues una persona con discapacidad, pues obviamente sí, tiene discapacidad, pero claro que yo pues tengo mis capacidades y claro que esto pues hay mucha gente que quizá no lo sabe, ¿no? Pero yo por ejemplo, soy muy bueno en temas de memoria, sobre todo, soy muy bueno escribiendo, redactando, y claro, esto la gente son cosas que no lo ve, ¿sabes? Que dirá, bueno, pues esta persona, pues bueno, pues sí, tiene discapacidad, pero a lo mejor no ve que yo soy bueno escribiendo. Claro. O no ve que yo pues soy muy bueno pues ordenando las cosas, ¿no? Porque al final la gente va a pensar mil cosas de ti y eso realmente a mí pues es lo que quizá me ha importado menos o he sabido cómo aprender a decir, vale, pues realmente la opinión de la gente no me importa. A mí lo que me importa es cómo soy yo y cómo puedo hacer que la gente pues también me entienda y me valore por mis cualidades y mis defectos también, ¿no? Que Claro. al final es algo que todos tenemos. Sí, yo creo que se basa un poco en que la gente no prejuzgue, ¿no? Que puedan intuir que tienes una serie de limitaciones, pero que no por ello ya tache de que lo puedas hacer o no, ¿no? Exacto, sí. Porque ya te digo, leer el email que me enviaste y ni por asomo piensan que tienes limitaciones. O sea que, ¿cómo te describirías a ti mismo? ¿Cuál ha sido el camino más bonito o más difícil incluso que has tenido en tu vida? Vale, ¿cómo me describiría a mí mismo? Buah. Pues yo creo que yo me describiría como una persona, bueno, sencilla, muy constante, muy, muy trabajadora, muy empática también, porque yo la verdad que esto sí, quizás esto me lo ha dado la discapacidad, no lo sé, pero yo sí que suelo ser muy empático con la gente, ya no solo de mi entorno más cercano, sino ya pues con todo el mundo, ¿no? Si alguien necesita ayuda, pues yo siempre estaré ahí para lo que sea. Y
pues también yo creo que soy una persona que quizá, pues soy muy, muy soñadora, porque tengo muchos sueños, porque para mí cada cosa que voy haciendo es una meta, ¿no? Y yo siempre quiero superarme y quiero hacer cosas que realmente que nadie ha hecho, y muchas veces lo pienso y es algo que, claro, quizá mucha gente pues no se lo plantea, pero para mí el hecho de estar constantemente pensando, vale, ¿qué voy a hacer después de que haga, pues después de que consiga, por ejemplo, graduarme? Pues yo creo que es muy característico mío, porque yo desde siempre pues sí que, claro, he estado como en un entorno que siempre me ha dicho que yo puedo hacer todo lo que me proponga, y es lo que intento hacer cada día, la verdad. Qué guay. Oye, pero eso también es verdad que, como ha hablado Rebeca, ¿no? El hecho de tratarte como uno más, de que aunque sea con una serie de limitaciones, pues oye, les puedes hacer, es cuestión de trabajarlas, es cuestión de constancia, ¿no? Y que en el fondo vino también una otra chica al podcast que tuvo un tumor cerebral, y en la operación pues también salió mal la operación, y bueno, pues tiene como unas limitaciones también, y ella explicaba que los médicos también, ¿no? Le daban como has explicado tú, Rebeca, como que se iba a quedar vegetal, que no iba a poder hacer nada. Y sin embargo, a día de hoy hace un millón de cosas, anda, corre, habla, vamos, que sí, ¿no? Entonces, quiero hacer ver con tu historia y con la de ella, por ejemplo, el hecho de que se puede, y que al final las limitaciones son relativas, ¿no? Es decir, según también cómo respires tú en tu entorno y qué referentes tengas también, ¿no? Por eso es tan importante el abordaje también desde los padres, ¿verdad, Marc? Sí, al final mis padres son la base de todo, ¿no? Ya porque los valores que a mí me han enseñado también es que, bueno, la sociedad también es como es, y yo tengo que aprender sobre todo a demostrar, pues, sobre todo quién soy, porque la gente me va a valorar y me va a decir, vale, pues, muy bien, lo has hecho, pero claro, yo no sé si en el futuro alguien va a venir y me va a decir, no, tú no puedes hacer esto. Entonces, claro, esto es algo que toda la gente con discapacidad lo tiene que tener muy presente, y es el hecho de que tú mañana puedes empezar a caminar, pero tú no sabes si de aquí una semana te dirán, no, es que no puedes hacer esto, no puedes correr. ¿Por qué? ¿Sabes? Claro. No, es eso que dices, Ya me quizá, estás bloqueando, ¿no? claro, porque al final la sociedad no lo entiende, y son cosas que, bueno, que para mí al menos, y bueno, para mis padres yo creo que son simples de entender, ¿no? Que es, bueno, uno nunca sabe lo que puede hacer, pero yo, como digo, es superarse, y es, sobre todo, nunca cerrar la puerta a nada, porque uno nunca sabe. Claro. Uno nunca sabe, ¿no? Y bueno, sobre lo que has comentado antes, pues yo creo que, a ver, un camino para mí, pues muy bonito, sobre todo que me ha enseñado la vida, es cuando a mí me operaron en 2021 de la cadera. Pues yo creo que fue un comienzo pues bonito y oscuro a la vez. Bonito porque yo sabía que en ese momento yo iba a cambiar mi forma de caminar, iba a cambiar mi cuerpo para mejor, sobre todo. Y oscuro también porque detrás de toda esa operación yo no sabía que quizás se iba a complicar más, quizá va a tener que hacer más rehabilitación de la que me habían dicho, y que el camino pues iba a ser más largo también, ¿no? Entonces fue bonito porque fue un cambio en mi vida, realmente, pero fue oscuro porque fueron por lo menos 2 años, desde 2021 hasta 2023 más o menos, en los que me sentí pues muy solo realmente, porque la verdad es que en ese momento, claro, empezamos bachillerato y muchos amigos míos sí que es verdad que se distanciaron un poco, y también porque yo había muchas cosas que no podía hacer por mí mismo, que no podía hacerlas yo por mí solo, y claro, esto mis padres lo saben, pero a mí me costó mucho entender que durante 2 años más o menos, muchas cosas yo tenía que pedir ayuda y tenía que decir, necesito que me acompañes pues al baño, necesito que me ayudes a vestirme, porque no podía hacerlo, y eran cosas que en mi día a día pues sí podía, ¿no?
pero yo entiendo que todo este proceso al final pues ha valido la pena porque al final es por mi salud y es por mi bien. Y al final yo siempre cuento siempre cuento con mi familia, con mis amigos y sobre todo con las personas que tú sabes que van a estar ahí siempre, ¿no? Que son al final tu apoyo y yo creo que también tu vida, ¿no? Porque la verdad que sin toda mi familia, sin mis padres, pues yo pues no sería quien soy ahora también, ¿no? Mira, Y al final son cosas que bueno, que te da la vida y que es así, ¿no? Al final, bueno, mira, somos como estamos aquí somos. todas emocionados. Ay, por favor, es que Ay, por favor. Me has hecho emocionarme, ¿eh? Ay, Marc. Es que, a ver, creo que has tenido una gran fuerza de voluntad. Creo o sea, que eres un muy grande porque con todos los desafíos que has tenido en tu vida, hablar desde esa humanidad, desde ese corazón tan enorme, bueno, es que nos has emocionado los tres. Estamos aquí su madre, Jandre y yo. Enhorabuena por este caminazo que has hecho, Marc. Efectivamente, aunque tú sepas que realmente todo lo que haces o todos los desafíos a los que te enfrentas son para realmente superarte, ¿no? e ir para mejor, no dejan de ser desafíos, no dejan de tener su parte oscura y no deben de ser fáciles atravesarlos. Así que eso es lo que también yo creo, atravesarlos es lo que te está dando tanta fuerza, ¿no? Y tanto coraje de decir, lo voy a conseguir. También supongo que esa educación que tú has recibido, ¿no? De, oye, aunque tenga limitaciones, lo puedo conseguir y superarte cada día también es algo, ¿no? Que va contigo de decir, aunque a mí me cueste, lo voy a conseguir y punto, ¿no? Sí, al final es algo que yo ya desde dentro siempre he dicho que sobre todo siempre tienes que tener una meta, un objetivo y a lo mejor no lo podrás conseguir porque hay cosas que sé que quizá pues no puedo hacer, ¿no? Pero el mero hecho de intentarlo, de saber que por lo menos va a haber gente detrás tuyo que te va a decir, hazlo, pues ya eso es un impulso que para mí pues es lo que más me ha ayudado porque la gente que al menos sabe cómo soy, sabe que todo esto que estoy haciendo es para mí es un objetivo que es de vida, o sea, es un objetivo de vida y la verdad que pues todo lo que estoy haciendo se lo doy a ellos, la Muy verdad, bien. porque yo creo que todo lo que estoy haciendo también es por ellos y es para ellos también, porque ellos siempre están detrás, ¿no? Para que yo pueda hacer todo lo que estoy haciendo. Para que te evoluciones. ¿Qué te gustaría que la gente que nos esté viendo supiera sobre la parálisis cerebral? Y, no sé, por ejemplo, la capacidad incluso de sacarte una carrera. Cuéntanos un poco, ¿qué mensaje te gustaría mandarles? Bueno, sobre todo que la gente tenga en cuenta que al final, pues sí es una discapacidad, que tienes tus limitaciones, pero que sobre todo con ayuda las cosas son más fáciles, ¿no? Y es más asequible, ¿no? Lo primordial, creo, es entender lo que uno tiene y decir, vale, aceptarte como eres y decir, vale, yo pues tengo parálisis cerebral y a partir de ahí, pues mirar pues diferentes maneras de poder llegar a hacer una carrera, pues ya sea bachillerato, ya sea pues un ciclo formativo y ya una vez que estás dentro, sí que también en la universidad pues puedes pedir adaptaciones, ya sea para hacer los exámenes, tienes más tiempo, te dejan hacer los orales, o sea, todo al final es más fácil, ¿no? Pero primero tienes que saber que tú tienes una discapacidad, que al final esto es así, o sea, la realidad es la que es, tú esto no lo puedes cambiar de alguna forma y cuando tú te aceptes tal como eres y al final esto es solo, o sea, esto es solo trabajo de la persona mismo y también que no importa lo que diga la gente porque al final tú haces tu vida y los demás hacen su vida. Al final yo creo que no, lo más difícil es aceptarse uno mismo porque al final todo lo que viene después, todos los sueños que uno tiene por cumplir, por lo menos van a ser más fáciles de llevar, ¿no? Porque
siempre tienes ayuda, siempre tienes un apoyo, ya sea de tus padres, de tus amigos, de tu familia o incluso, ya en mi caso, pues de la universidad también, que me estoy dando sobre todo a llevar la carrera de la mejor manera. Pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo el saber que uno nunca estará solo, ¿sabes? No, o sea, nadie al final, por mucho que hayas pensado, oye, pues no quiero hacer esto, por lo menos inténtalo, porque al final no pierdes nada. Al final... pues qué guay el hecho de que lo digas, ¿no? De decir, jolín, es verdad que te puedes encontrar con mucha soledad, ¿no? Y con mucha, sobre todo el mensaje de como tienes esta discapacidad no vas a ser capaz, ¿no? Exacto. Sin querer, a veces incluso con la intención de protegerte, ¿no? Claro. Pero es que, como ha dicho tu madre, no hay que sentir pena, no hay que desconfiar, siempre hay que intentarlo por lo menos y buscar los caminos y, por ejemplo, como en la universidad, ¿no? que tiene adaptaciones, que al final hay muchas vías para conseguir todo lo que se proponga uno y aunque cueste más, pues oye, nadie ha dicho que no se pueda, ¿no? Entonces, enhorabuena por ese trabajo que has hecho, tanto a nivel interno como externo y gracias también por mostrarlo aquí en el podcast. No sé si te gustaría añadir algo más, Marc. Bueno, que al final yo creo que lo único posible es aquello que lo intentas y al final, yo creo que mientras haya vida, pues siempre hay esperanza, ¿no? Y las ganas de querer comerte el mundo, sobre todo, pues al final es lo que a uno yo creo que le tiene que mantener con vida y sobre todo con ganas de superarse a uno mismo también, ¿no? No solo en la vida, sino ya en diferentes ámbitos y a nivel de pues personal y también profesional. Muy bien. Muchas gracias, Marc. Gracias no te vas a librar de las preguntas personales, ¿eh? Aquí no se libra nadie. Vale. Cuéntame cuál es tu momento Zen Vibes. Pues mira, el momento Zen Vibes yo creo que es sobre todo cuando estoy de vacaciones realmente, porque llevo, o sea, yo ahora realmente mi vida ha cambiado mucho porque estoy estudiando bastante realmente ahora la carrera y siento que cuando llegan las vacaciones, como ese momento de decir, ostras, ahora me puedo levantar a la hora que yo quiera, puedo hacer la rutina un poco que yo quiera, ¿sabes? No tengo que tener ese horario, ese ajetreo de vida que siempre tengo. Y yo creo que es el momento que digo, ¡buah! Me podría quedar así toda la vida. A disfrutar. y es cuando yo creo que soy más feliz, realmente. ¿Qué sueño te queda por cumplir, Marc? ¿Qué sueño me queda? Pues un montón, ¿no? Pero yo creo que el que más lo he pensado es sobre todo acabar la carrera y graduarme. Yo creo que ahí sí sería un antes y un después, la verdad. Y yo creo que es el sueño que creo, la verdad, desde siempre, sobre todo desde niño. Y es algo que, bueno, que está en proceso, ¿no? Pero yo creo que lo voy a conseguir. Hombre, claro que lo vas a conseguir, vamos. Claro que sí. Yo ya estaré para verlo. Yo quiero que me lo cuentes, ¿eh? ¿Qué le dirías? Te iba a decir qué le dirías a tu yo de los 18 años, pero ya los tienes. Con lo cual, ¿cómo te ves de aquí dentro de 10 años? ¿Cómo me veo? Bueno, pues ya, no sé, yo veo, pues, sobre todo, primero graduado, obviamente. Pero luego sí que veo que, bueno, de aquí a 10 años, pues, no sé, me veo viviendo solo, ya viajando yo solo, quizá teniendo a mis padres cerca, pero sí que es verdad que haciendo ya cosas solo, que yo ahora, la verdad que sí que lo veo difícil, ¿no? Como, por ejemplo, lavar la ropa, cocinar, que son cosas que al final uno va a tener que hacer, pero yo esto, o sea, lo veo también con ilusión porque es decir, ostras, tener mi casa, tener mi vida y sobre todo, al final, no tener que depender de nadie para hacer todo, yo creo que es increíble. Es increíble la sensación. Lo vas a conseguir, pero vamos, segurísimo. Eso espero. Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos, ¿dónde te gustaría viajar? ¿Dónde me gustaría viajar? Bueno, la verdad que me haría bastante ilusión volver a Venezuela, sobre todo con mis padres. Pero bueno, también
no sé, me gustaría, no sé, conocer el mundo en general, porque yo creo que también algo que me ha enseñado la vida es que pues, el mundo es muy diverso y no sé, a mí me gusta todo el tema de las culturas, así, por ejemplo, me gustaría mucho ir a Japón, es un sueño que tengo, la verdad, sobre todo por la cultura, por la forma de vida y sobre todo también por la comida, porque me encanta el sushi y no sé, me encantaría ir, la verdad. Qué Me guay. encantaría ir. Oye, pues llévame a ese viaje, que yo también quiero ir, ¿eh? A Japón. Me encanta. Además, Japón es un destino que ha dicho mucha gente en el podcast y es muy chulo. Yo tengo también muchas ganas de ir. ¿Un hobby que tengas? Un hobby, bueno, me encanta el fútbol. La verdad, Sí. sí. Yo soy del Barça y me encanta el fútbol porque, no sé, yo es como que también siento que siempre me ha dado vida, siempre no solo me ha gustado verlo, sino también jugarlo, también aprender un poco de qué es lo que se siente, porque al final la gente no lo ve, ¿no? Pero yo creo que es un deporte que, al menos para mí, pues me ha cambiado mucho la manera de ver las cosas también, porque al final siempre veo que, pues, por ejemplo, hay muchos jugadores, ¿no? Que tienen lesiones que son muy duras y son muy graves, eh, pero que al final, con trabajo, pues al final pueden volver Ujú. a jugar, ¿no? Y yo creo que es un poco la metáfora, ¿no? De un poco de mi vida, ¿no? Que yo puedo caer, ¿no? Yo puedo tener una lesión muy grave, ¿no? Pero siempre está a tiempo de recuperarme. Al final, puedo tardar más, puedo tardar menos, pero siempre puedo volver a jugar otra vez. Qué guay, Marc. ¿Un libro que te Un guste? libro, es que, bueno, yo creo que de mis favoritos, yo creo que Wonder, la verdad, Sí. porque también es un poco mi historia, ¿no? Es enseñar un poco a superarse y sobre todo también a quererse uno mismo, ¿no? También, que yo creo que es un poco lo que hace falta también, ¿no? Ahora, no mirar tanto quizá por, por los demás o no mirar tanto sobre todo por apariencias, sino mirarte a ti mismo al espejo y decir, yo me quiero tal como soy porque yo, pues lo valgo al final, Claro ¿no? que sí. Porque cada persona, yo creo que, ya lo he dicho, ¿no? Que es un mundo, pero sobre todo si uno mismo se quiere, todo es más fácil. Y yo creo que el libro de Wonder, yo creo que refleja tal cual eso. Y Me te identifica. me vas a volver a hacer emocionarme. Oye, pues me encanta, lo dejaremos en la descripción para aquellas personas que lo quieran leer. Muchísimas gracias, Marc. Ha sido increíble conocerte, increíble conocer a tu madre, todas las labores que estáis haciendo, tanto uno como otro. Además, con un equipazo detrás también, en el centro. Todo lo que hacéis es al final ayudar, es aportar a los demás. Y tú, con tu historia, también lo estás haciendo. Y además es que te superas a ti mismo cada día y eso es eso es una fuerza de voluntad que no todo el mundo tiene. Así que siéntete muy, muy, muy orgulloso de ti. Muchas gracias, la verdad. O sea, muchas gracias por la invitación y sobre todo por darle visibilidad a algo que bueno, muchas veces, pues quizás es invisible, ¿no? Para mucha gente y yo creo que es muy importante, sobre todo que la gente lo entienda, ¿no? Porque es algo que al final desde fuera no se ve, pero cuando uno lo vive es muy intenso todo, ¿no? Sí. Muchas gracias por venir, Marc. Estoy segura de que vas a aportar un montón a los que los vean. Un placer, el placer es mío. Y gracias a vosotros y a vosotras por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Chao.